Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción, ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio y realizamos una biografía, una cronología como si hubiera vivido. Hoy, como es el segundo vídeo semanal, como hemos hecho en las últimas semanas, hemos añadido también biografías reales. Entonces hoy vamos a hacer la biografía real de Howard Carter. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Howard Carter, nacido en Kensington, Londres, el 9 de mayo de 1874 y fallecido en Ibiden el 2 de marzo de 1939. Fue un célebre arqueólogo y egiptólogo inglés mundialmente conocido, sobre todo por descubrir en noviembre de 1922 la tumba KV62 perteneciente al faraón de la dinastía 18 Tutankamón o Tutankhamón en el Valle de los Reyes, frente a Luxor, Egipto. Dicho descubrimiento alcanzó fama mundial debido a que se encontraba intacta tras más de 3 milenios, siendo la tumba mejor conservada del Valle de los Reyes. Howard Carter nació en Kensington, siendo el menor de una familia de 11 hermanos, aunque creció en Swatham, al norte de Norfolk. Ese fue el lugar de nacimiento de sus progenitores. Su padre, Samuel Carter, fue un célebre artista conocido en toda Inglaterra que enseñó a su hijo los fundamentos del dibujo y la pintura. A pesar de ser sumamente inteligente, asistió muy poco a la escuela por motivos de salud. La mansión cercana de la familia Angers, Diddington Hall, albergaba una colección considerable de antigüedades egipcias que pronto llamaron la atención del joven Carter. La señora Angers se impresionó de sus habilidades artísticas y pronto alentó a la Egypt Exploration Society para que visitara a Percy Newberry, que en ese momento se encontraba excavando y documentando tumbas del Imperio Medio en Beni Hasan. A sus 17 años acepta el encargo y una vez allí copia los bajorrelieves. En 1892 estuvo bajo la tutela de William Flinders Petrie durante una temporada en Amarna, la capital que fue fundada por el faraón Akenatón. Entre 1894 y 1899 trabajó con Edward Neville en Deir el-Bahari, donde dibujó los relieves del templo de Hatshepsut. En 1899 Carter fue nombrado inspector de monumentos en el Alto Egipto por el Departamento de Antigüedades Egipcias. Ya instalado en Luxor, supervisó numerosas excavaciones y restauraciones en la cercana Tebas, mientras que en el Valle de los Reyes se encargó de inspeccionar la exploración sistemática del arqueólogo estadounidense Theodore Davis. En 1904, tras una disputa con los nativos por los saqueos en las tumbas, fue transferido al Bajo Egipto. Carter fue alabado por sus esfuerzos en mejorar la accesibilidad a los yacimientos y su técnica para encontrar necrópolis. Asimismo, el Servicio de Antigüedades le suministró recursos económicos para financiar sus propias excavaciones. Después, Carter renunció a su puesto en el Servicio de Antigüedades en el año 1905 tras una investigación conocida como el caso Saqqara, una violenta confrontación entre los guardias de un yacimiento egipcio y turistas franceses. Carter defendió a los trabajadores egipcios, negándose a disculparse cuando las autoridades francesas realizaron una queja oficial. Carter regresó a Luxor y quedó en paro, desempleado durante más de 3 años. Se ganó la vida vendiendo acuarelas a los turistas y en 1906 trabajando como dibujante para Theodore Davis. En 1907 Carter comenzó a trabajar para Lord Carnarvon, un noble entusiasta aficionado a la arqueología, como supervisor de las excavaciones en Deir el-Bahari, cerca de Tebas. Gastón Maspero, presidente del Servicio de Antigüedades egipcio, recomendó a Carnarvon contratar a Carter debido a sus métodos arqueológicos modernos. En 1914, Lord Carnarvon recibió los permisos para excavar en el Valle de los Reyes y Carter fue contratado de nuevo para liderar los trabajos.
se encargó de encontrar tumbas que pasaron desapercibidas en expediciones anteriores, en particular la del faraón Tutankamón. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial paralizó las excavaciones y Carter trabajó como diplomático y traductor del gobierno británico durante la contienda. Así pues, reanudó los trabajos a finales de 1917. Ya en 1922, Lord Carnarvon se impacientaba ante la ausencia de resultados tras varios años de búsqueda y se planteó la retirada de fondos. Tras una discusión con Carter, aceptó financiar una última temporada en el Valle de los Reyes. El 4 de noviembre de 1922, el aguador del equipo se tropezó con una piedra que resultó ser el comienzo de una escalinata. Carter excavó los escalones parcialmente hasta el hallazgo de una puerta de barro en la que se observaban varios cartuchos egipcios, sellos con una escritura jeroglífica que parecía que les daba la pista de algo más grande. El arqueólogo ordenó rellenar la escalera de nuevo y mandó un telegrama a Carnarvon, quien llegó de Inglaterra el 23 de noviembre, 2 semanas y media después, acompañado de su hija Evelyn Herbert. El 24 de noviembre de 1922 se excavó la escalera en su totalidad y el cartucho en el egipcio en el acceso que indicaba el nombre de Tutankamón. 2 días más tarde, Carter, Carnarvon, su hija Evelyn y el ayudante Arthur Callender realizaron una pequeña abertura en la esquina superior izquierda de la entrada utilizando un cincel que su abuela le había regalado para su 17º cumpleaños. Carter pudo vislumbrar el interior gracias a la luz de una vela y ver tesoros dorados y en marfil. Carnarvon le preguntó si podía ver algo y Carter le respondió con su famosa frase: «Sí, puedo ver cosas maravillosas». Carter había descubierto la tumba de Tutankamón, que más adelante sería conocida como KV-62. La sepultura fue protegida hasta la llegada de un oficial del Departamento de Antigüedades Egipcias al día siguiente. Aunque esa noche Carter, Carnarvon, su hija y Callender aparentemente entraron sin permiso, convirtiéndose en las primeras personas en 3 milenios en acceder al enterramiento. A la mañana siguiente, el 27 de noviembre, vio la inspección de la tumba a manos de un oficial egipcio. Callender accedió con luz eléctrica iluminando una vasta colección de objetos, incluyendo divanes, cofres, tronos y altares. Asimismo hallaron evidencias de estancias anexas, incluyendo una puerta sellada hacia la cámara del sarcófago, que estaba flanqueada por 2 estatuas de Tutankamón. A pesar de la existencia de signos de expolios en tiempos antiguos, la tumba se encontraba intacta y se calculó que albergaba más de 5.000 objetos. El 29 de noviembre, la tumba se abrió oficialmente en presencia de varios dignatarios invitados y oficiales egipcios. Tras percatarse de la magnitud de la tarea, Carter pidió ayuda a Albert Lithgow del equipo de excavación del Metropolitan Museum de Nueva York, que trabaja en las cercanías, quien prestó parte de su equipo, incluyendo a Arthur Mays y el fotógrafo Harry Barton. Mientras que el gobierno egipcio mandó al químico analítico Alfred Lucas. El 16 de febrero de 1923, Carter abrió la puerta sellada y confirmó que dirigía al sarcófago de Tutankamón. La tumba fue considerada la mejor preservada e intacta del Valle de los Reyes, y su descubrimiento alcanzó la prensa mundial. Lord Carnarvon vendió la exclusiva de Times, lo que enfureció al resto de la prensa. A finales de febrero de 1923, una discusión entre Carnarvon y Carter, probablemente causada por cómo lidiar con las autoridades egipcias, interrumpió la excavación temporalmente. Los trabajos se reanudaron en marzo tras una disculpa de Carnarvon a Carter. A final de ese mes, Carnarvon contrajo bacteriemia por la picadura de un insecto mientras se hospedaba en Luxor, cerca de la tumba, y falleció el 5 de abril de ese año. Los meticulosos métodos de catalogación de los miles de objetos de la tumba ocupó a Carter durante casi 10 años, siendo trasladados al Museo Egipcio en El Cairo. A pesar de la importancia de este hallazgo arqueológico, Carter nunca recibió honores del gobierno británico. Sin embargo, en 1926 recibió la Orden del Nilo del monarca Fuad I de Egipto. Además, por sus méritos y hallazgos, le fue conferido el doctorado honoris causa en Ciencias por la Universidad de Yale y con la membresía honoraria de la Real Academia de la Historia de Madrid.
Carter escribió varios libros de egiptología durante su carrera, incluyendo 5 Years Exploration of Thebes, escrito junto a Carnarvon en 1912, y un volumen de 3 libros sobre el descubrimiento y la excavación de la tumba de Tutankamón. También descubrió sus discursos sobre el descubrimiento en la gira de 1924 en Reino Unido, Francia, España y los Estados Unidos. En 1931 anunció su intención de buscar en Asia Menor la tumba de Alejandro Magno, pero no llegó a llevar a cabo el proyecto. Una vez catalogados todos los artefactos de la tumba KV62, Carter se retiró de la arqueología. Continuó habitando en su casa cerca de Luxor en invierno y retuvo un piso en Londres, pero a medida que el interés en Tutankamón se apagaba, tuvo una vida solitaria con algunos amigos cercanos. También trabajó a tiempo parcial como agente para coleccionistas y museos, incluyendo el Museo de Arte de Cleveland y el Instituto de Artes de Detroit. Carter fallecía en su piso de londinense de la calle Albert Court número 49, cerca del Royal Albert Hall, el 2 de marzo de 1939 a la edad de 64 años debido a la enfermedad de Hodgkin. Su muerte, para entonces con avanzada edad, es la evidencia más comúnmente esgrimida para refutar la leyenda de la maldición de los faraones, que se supone que recayó sobre el grupo que profanó la tumba de Tutankamón al entrar en ella. Fue enterrado en el cementerio de Putney Vale, al oeste de Londres, 4 días más tarde, y solo asistieron 9 personas a su funeral. En el epitafio de su tumba puede leerse: larga vida a tu espíritu, que pases millones de años, tú que amas Tebas, sentado con el rostro hacia el viento norteño y tus ojos resplandecientes de felicidad. Una cita prestada de la copa de Tutankamón. Y, oh noche, extiendes sobre mí tus alas como las estrellas imperecederas. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo, toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.